En este caso clínico se presenta un varón de 70 años con alteración o visión borrosa por el ojo izquierdo asociada a, que se ha ido instaurando de forma progresiva, asociada a mucho dolor ocular, cefalea y vómitos. Claramente si llegamos, es un caso muy típico, ¿no? Si realizamos ya una exploración un poquito más detallada de este paciente y completamos la historia clínica, veremos que probablemente tenga una hiperemia mixta y que tenga la pupila midriasis media reactiva. Se trata del caso típico de glaucoma agudo de ángulo estrecho y si nos encontramos en esta situación y tenemos esta sospecha, deberemos avisar al oftalmólogo de forma urgente o derivar al oftalmólogo de forma urgente. Podemos iniciar un tratamiento analgésico, pero todo lo demás debe ser tras valoración oftalmológica específica. Es por ello que la opción 3 en este caso es la correcta. Bien, en esta pregunta se presenta el caso clínico de una mujer que viene al servicio de urgencias por picor, por enrojecimiento ocular bilateral, mucho picor y secreción blanquecina. Además, en la anamnesis nos cuentan que tiene picor faríngeo, mucho moco nasal y muchos estornudos. Esto inicialmente, cuando cuenta muchos estornudos, la mucosidad suele ser más líquida, ¿no? Y picor faríngeo, lo que nos tiene que venir a la cabeza es que se trata de un proceso alérgico, fiebre de Leno, o alergia estacional o alergia a algo concreto, ¿no? El hecho de que tenga de que además asocie el picor ocular bilateral, pues apoya mucho más, ¿no? Que se trata de un proceso de la esfera otorrinolaringológica, además con afectación ocular, y por eso la respuesta correcta es conjuntivitis alérgica. Bien, una conjuntivitis bacteriana cursaría con mayor hiperemia, una hiperemia conjuntival más importante y además cursaría con una secreción más verdosa, quizás sería más con afectación de un solo ojo y luego a lo mejor con menos de otro ojo o de los dos, pero digamos que la conjuntivitis bacteriana suele cursar de diferente forma y no suele asociar tanto picor ni tampoco síntomas de la esfera otorrinolaringológica. En el caso de una queratitis herpética, tendríamos más fotofobia, también tendríamos una inyección conjuntival y aquí lo principal sería, a lo mejor tendríamos que hacer la tinción de fluoresceína y apreciar ese punteado o esas úlceras dendríticas, ¿no? en la córnea. Y luego el caso de la uveitis, tanto de la uveitis como del glaucoma, la hiperemia sería ciliar fundamentalmente y el paciente consultaría sobre todo por dolor ocular. Es por eso que la respuesta correcta es conjuntivitis alérgica y el tratamiento serían tanto antihistamínicos tópicos como orales. En este caso clínico se nos presenta un paciente de 75 años, diabético, hipertenso y dislipémico, con antecedentes de cardiopatía isquémica, que él va a su revisión habitual por el cardiólogo y a este le comenta que el día anterior perdió la visión durante unos segundos por el ojo derecho. No le dio importancia, pero el cardiólogo evidentemente se lo cuentan y le deriva a urgencias. Esto es una situación que ocurre en ocasiones, tanto derivados por algún médico al cual le comentan esta situación o bien porque el paciente se asusta al perder la visión y viene a urgencias. En este caso estamos ante una amaurosis fugax y es una situación que hay que atender de forma urgente, sobre todo para realizar una serie de exploraciones complementarias que nos van a permitir estratificar un poco el riesgo que tiene este paciente en ese momento de desarrollar un ictus. Entre las exploraciones, inicialmente, como siempre en urgencia, realizaremos una historia clínica detallada, con anamnesis detallada, una exploración física completa, incluyendo la neurológica, para ver si asocia en ese momento algún otro tipo de focalidad neurológica, y pediremos pruebas complementarias como analítica completa, solicitaremos un electrocardiograma para ver si el paciente tiene un flúter o tiene una fibrilación auricular o tiene alguna otra arritmia, además un TAC craneal y solicitaremos interconsulta con los oftalmólogos para realizar un fondo de ojo y con los neurólogos para que valoren la situación y valoren si realizan en ese momento un ecodoppler de troncos supraórticos. Bien, una vez realizado todo esto, en función de todos esos resultados ya se decidirá si el paciente necesita o requiere un ingreso hospitalario o bien se puede ir con tratamiento ambulatorio, normalmente antiagregado.
Es por eso que la opción 1, que es la valoración urgente por el oftalmólogo, se nos queda un poco corta, porque al ser una amaurosis fugaz, que en un paciente con factores de riesgo cardiovascular debemos siempre ir un poquito más allá de la esfera oftalmológica. En la opción 2, que sería, como ha recuperado la visión, iniciar tratamiento anticoagulante o antiagregante, igualmente es una opción que al alta, si el paciente tiene bajo riesgo, el neurólogo considera se puede ir de alta, pero siempre tras esa valoración. Se iría anticoagulado si encontramos una arritmia o antiagregado casi siempre, pero en este caso se nos queda lo mismo, muy corta esa opción. La tercera es la opción correcta. Y en cuanto a la cuarta, la valoración por el neurólogo urgente, primero debemos nosotros realizar esa intervención, esa primera atención del paciente, y luego llamaremos al neurólogo para la valoración. Y el 5, evidentemente, no se activa ningún código ictus, puesto que en ese momento el paciente no tiene ninguna focalidad. Este caso clínico es un paciente asustado que viene fundamentalmente nervioso y angustiado porque se ha visto el ojo rojo. No le duele, no tiene alteraciones de la agudeza visual, al mover el ojo tampoco tiene dolor. Y esto, al verlo directamente nosotros debemos ya realizar ese diagnóstico de hiposfagma o hemorragia subconjuntival. Hay que tener claras dos cosas cuando se atienden o cuando estamos ante esta patología. La primera es tomar la tensión arterial, ver si está normotenso o hipertenso. Y lo segundo es indagar en la historia clínica si toma algún tipo de tratamiento antiagregante o anticoagulante. En caso de que este paciente tenga todo correcto y tenga simplemente un hiposfagma, pues probablemente se haya roto algún vaso subconjuntival y le haya dado este tipo de hemorragia, que es muy alarmante, es muy llamativa, pero en principio se resuelve en unas semanas y no hay que hacer nada más. Como mucho, si tiene molestia, lágrimas artificiales y poco más. Explicarle y tranquilizarle y decir que se resolverá, que tarda mucho en resolverse, pero que se va resolviendo y que no hay ninguna patología subyacente importante. En otro caso es si ese paciente tiene la tensión arterial elevada o está tomando algún tratamiento anticoagulante. En ese caso deberemos valorar si hay que bajar la tensión arterial de urgencias, como si se tratara de una urgencia hipertensiva, o bien por el contrario, si está tomando tratamiento anticoagulante, saber si está sobredosificado. En general no hay que hacer, ya digo, ningún tipo de intervención, más que tranquilizar y explicar la situación. Tampoco es necesario que lo valore el oftalmólogo, tampoco es necesario derivar al oftalmólogo, ni hay que hacer nada más. En este caso clínico se nos plantea un paciente que acude a urgencias con dolor intenso ocular y con un blefarospasmo. Esto, al realizar la historia clínica, él nos va a decir la clave, y es que utiliza la sierra radial y no utilizar las gafas protectoras de seguridad. Esto directamente lo que nos hace es sospechar que el paciente tenga un cuerpo extraño corneal. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aplicar cicloplégico con un poquito de anestésico y teñir con fluoresceína para valorar si existe erosión corneal o úlcera o retirar o cuerpo extraño y retirarlo. Luego le procederíamos a dar de alta con antibiótico, con colirido cicloplégico, con antiinflamatorios y oclusión del ojo 24-48 horas si tuviera mucha fotofobia. Y luego lo derivaríamos al oftalmólogo para asegurarnos de que la evolución sea la adecuada. En el caso de que el usuario que use lentillas o bien el cuerpo extraño sea vegetal o orgánico, pues no se debe hacer una oclusión ocular nunca. Y luego también hay que tener en cuenta, aparte de los que utilizan la sierra radial, hay otro tipo de trabajadores que vienen bastante al servicio de urgencias con queratitis, que son los soldadores, que no utilizan las gafas protectoras de seguridad y vienen con queratitis secundarias a la exposición ultravioleta. En este caso haremos el mismo procedimiento, lo único que no tendremos esa úlcera corneal localizada ni ese cuerpo extraño. Tendremos a lo mejor un punteado corneal y el manejo será exactamente el mismo. Este caso clínico se trata de una chica joven de 26 años que ha estado haciendo tratamiento antibiótico por una faringomigdalitis aguda y acude por persistencia de los síntomas, fundamentalmente de la odinofagia, con mucha dificultad para tragar y con fiebre persistentemente elevada.
Además, el dolor se irradia al oído y tiene un poco de trismus. Entonces, todo esto nos debe hacer sospechar que existe una complicación muy frecuente de las faringoamigdalitis, que son las colecciones o los abscesos faríngeos. En este caso, una vez realizada y completada esta historia clínica, debemos en la exploración física estar atentos a ver las amígdalas, la conformación de las mismas, el tipo de exudado que tienen y de los pilares amigdalinos para ver si existe algún tipo de abombamiento, y de la úvula, si está centrada o está lateralizada. Todo esto, si en algún caso vemos que existe abombamiento o desplazamiento de úvula, debemos realizar una analítica completa de urgencias con coagulación, canalizar una vía, iniciar tratamiento antibiótico intravenoso de amplio espectro y avisar a los otorrinos para valoración de forma urgente, puesto si se confirma que existe una colección, probablemente esta sea subsidiaria de drenaje quirúrgico urgente. Existen otras complicaciones de las faringoamigdalitis digamos que la principal y la más frecuente suelen ser los abscesos faríngeos, y el paciente tipo es un paciente joven que ha hecho un tratamiento antibiótico, o bien que no ha sido suficiente o bien que no ha hecho un buen cumplimiento, una buena adherencia, y normalmente lo que vienen contando es que no terminan de mejorar y sobre todo cuentan fiebre persistentemente elevada por encima de 38,5, que no cede, y mucho dolor al tragar, que muchas veces y en muchos casos les dificulta incluso la correcta alimentación. Bueno, aquí estamos ante un paciente que nos cuenta que tiene sensación de taponamiento nasal y una cefalea frontal, que además cuando baja la cabeza se acentúa, y que además cuando corre pues que le duelen los molares. Nosotros, al realizar la historia clínica e ir preguntando, pues debemos ya de ir un poco perfilando esa sospecha, ¿no? En base a nuestra sospecha diagnóstica, ir haciendo las preguntas un poquito más dirigidas. Él no ha tenido fiebre, nos dice, ni tiene otros síntomas acompañantes. Entonces, ¿por qué va a tener este chico, ¿no? Pensamos, ¿no? Esa sensación de taponamiento, esa cefalea cuando agachamos la cabeza, y cuando corre ese dolor en los molares, que serán los superiores, ¿no? Lo primero que nos debe hacer encender la luz es que tenga una inflamación de la mucosa de los senos paranasales. Y en ese caso, pues de todos los datos que tenemos, de todas esas opciones, la que nos va a apoyar el diagnóstico de sinusitis va a ser que el paciente haya tenido un cuadro catarral pues los días previos o la semana anterior, que cursa con mucha mucosidad nasal. Esto sucede muchas veces, ¿no? Pues los cuadros catarrales no terminan de curarse, pues porque hay una inflamación de la mucosa y no existe un drenaje adecuado de los senos paranasales. Entonces la mucosa o bien se persiste inflamada o bien se acumula moco, y entonces tenemos el cuadro clínico de sinusitis aguda. Es un diagnóstico que es clínico, y si se sospecha hay que poner antiinflamatorios y un tratamiento antibiótico de amplio espectro durante 10 días. En este caso clínico se nos presenta una mujer de 50 años que además la traen en ambulancia, con lo cual siempre en urgencias, cuando traen un paciente en ambulancia, presuponemos que viene más grave. No siempre es así, pero bueno, existe cierto condicionante a viene en ambulancia, está grave. Y bueno, es por ello que lo expreso de esta forma, porque el hecho de que venga en ambulancia no tiene por qué significar que el cuadro clínico que presenta el paciente es más grave. De hecho, lo que nos cuenta es que al levantarse de la cama cuenta un mareo con giro de objetos, muy nauseosa, sudorada, con mucha sudoración, incluso ha llegado a vomitar, y bueno, las constantes en triaje: está hipotensa, está bradicárdica y está satura bien y está febril, con un nivel de glucosa en sangre normal. Esto, que es bastante así, está pálida, sudorosa, que es bastante alarmante porque la vemos que está bastante afectada. Cuando vemos un cuadro de mareo con esta afectación del estado general, nos debe tranquilizar en cierta medida, sobre todo si el paciente no tiene ningún otro antecedente de interés ni tiene ninguna otra focalidad asociada. Digamos que cuanto más florido es el cuadro, más periférico es decir, más del oído, y menos probabilidades de que sea un vértigo de origen central. En este caso es un vértigo periférico clásico, y
lo que hay que hacer es tranquilizar a la paciente, tumbarla y administrar los antieméticos y sedantes vestibulares y esperar la evolución. Muchas veces tardan en recuperar y bueno, pues se tienen que quedar en urgencias unas horas hasta asegurarnos de que están un poco mejor. Incluso a veces, bueno, pues si no terminan de mejorar, podemos interconsultar a los otorrinos para ver ellos qué opinan. O bien si no se les quita o consideramos que existen factores de riesgo o algo que en la exploración no nos resulte congruente o algún tipo de focalidad neurológica o algo que no veamos claro, deberemos de valorar realizar otras exploraciones complementarias como son la analítica completa e incluso un TAC craneal. Pero ya digo que digamos que la diferencia fundamental, aparte de la forma de presentación y de que si el nistagmo es horizonte rotatorio o vertical, así a grosso modo, cuando un vértigo está muy sintomático, está muy vagal, está afectado, suele ser muy periférico. Los vértigos centrales son mucho más sutiles y aparte del nistagmo vertical, que es más difícil de ver, el paciente no suele estar tan mareado y tan sintomático. Este caso clínico está puesto para realizar una especie de llamada de atención, porque si en algún momento en una situación, en la urgencia o en otra localización, escuchamos un estridor inspiratorio, debemos de ponernos en alerta. El estridor inspiratorio indica una obstrucción parcial de la vía aérea superior y es una emergencia vital, puesto que no sabemos qué situación está desencadenando este cuadro clínico y puede ir evolucionando hasta producir una obstrucción completa de la vía aérea. Es por ello que en este caso, si estamos en un servicio de urgencias donde tenemos personal y tenemos medios, si lo escuchamos, lo primero tenemos que dejar lo que estemos haciendo y debemos de ir a atender y ver qué es lo que está sucediendo. Eso es lo primero. Luego podemos ir mientras pidiendo ayuda al adjunto responsable, a otros sanitarios, podemos incluso ir llamando al otorrino para que venga a hacer una valoración. Y la idea de esta pregunta sobre todo es hacer un poco de hincapié y darle importancia. Si escuchamos un estridor, debemos de ir a ver qué sucede y realizar la atención inmediata. Mientras, por supuesto, vamos pidiendo ayuda, pero lo primero es ir a ver al paciente y ver qué está sucediendo. En este caso clínico, lo primero, ¿no? Se trata de una parálisis facial periférica. Cómo llegamos a esta conclusión y cómo la diferenciamos de la central son, digamos, los puntos más importantes. Normalmente se trata de pacientes jóvenes que no tienen ningún tipo de antecedente personal relevante médico ni factores de riesgo, y luego digamos que en la historia clínica nos van contando que la forma de instauración ha sido gradual, no ha sido brusca, sino que lo han ido notando a lo largo de una mañana, de una tarde, de unas horas, que además han ido notando adormecimiento de toda la hemicara, que la tienen como dormida, que les cuesta parpadear, incluso que les cae un poco la saliva, por un lado. Y en este caso, esto es lo que nos cuentan. Nosotros a partir de ahí debemos de, aunque tengamos esa sospecha, debemos de comprobarlo con una exploración neurológica. Nosotros al realizar esa exploración neurológica tenemos que valorar que no exista ningún defecto de los pares craneales, ninguna alteración sensitiva o pérdida de fuerza en extremidades y ninguna alteración del equilibrio fundamentalmente. Al realizar la exploración de la cara siempre, pues es lo que decimos, ¿no? Lo que define el cuadro clínico. La parálisis facial periférica es mucho más llamativa que una parálisis facial central. En la parálisis facial central están respetadas las arrugas de la frente y es muy típico de la parálisis facial periférica el signo de Bell, que es la dificultad, la aversión del globo ocular al intentar cerrar el párpado. Lo primero que debemos hacer es tranquilizar mucho al paciente, decirle que no estamos ante ningún tipo de ictus ni nada similar, sino que se trata de una parálisis facial que es periférica, que cada vez está más aceptada la etiología o la causa viral, y es por ello que además de una pauta de corticoides siempre añadimos un tratamiento antiviral.
Debemos de valorar si en el oído existe algún tipo de vesícula o que pueda formar parte del síndrome de Ramsay-Hunt. En caso de que no lo sea, el manejo va a ser igual. Y aparte de esto, debemos de aplicar lágrimas artificiales en el ojo y ocluirlo por las noches, puesto que luego lo más típico después de esta parálisis facial es que se produzca una queratitis física por exposición, por dificultad, porque no existe parpadeo. Insisto en que lo que hay que hacer es tranquilizar al paciente y explicarle que se irá resolviendo a lo largo de 1 o 2 semanas. En este caso se presenta un varón de 16 años con un dolor muy intenso en el oído derecho, que aumenta al desplazar el pabellón auricular y aparte tiene hipoacusia unilateral y autofonía. Esto es porque tiene el conducto ocupado probablemente por secreción, ¿no? Ante dolor en la oreja o en el conducto auditivo, según lo que nos diga en el oído, ¿no? Porque el paciente te va a decir que le duele el oído, lo primero que valoraremos es el pabellón auricular. Si está bien, pues el dolor probablemente venga del conducto auditivo externo o del oído medio. En el caso del conducto auditivo externo realizaremos la maniobra del trago, que si es apretaremos el trago y si es positivo, si le duele, en ese caso probablemente con muy alta probabilidad se trate de una otitis externa. Ya luego, utilizando el otoscopio, valoraremos ese tímpano y veremos si está congestivo, si está pálido. Entonces, en este caso, al decirnos simplemente con los datos que tenemos y con esa sensación de autofonía, hipoacusia, la opción correcta sería la otitis externa. En la otitis media nos hubieran contado algún tipo de cuadro catarral o de síndrome febril, sobre todo estando el paciente con dolor. En las otitis medias el dolor disminuye en gran medida cuando ese tímpano se perfora y deja salir todo el material purulento del oído medio. Y en las otitis secretoras, una otitis secretora es una otitis media donde existe una mala ventilación por inflamación o por congestión de la nariz, de la trompa de Eustaquio. Entonces, al no ventilar el oído medio, se acumulan secreciones o no ventila y se produce una retracción timpánica. Entonces, esto sí que a veces da hipoacusia, sobre todo es muy típico en el caso de los niños en periodos invernales, otoñales, que empiezan a no oír porque se les acumula el moco en el oído medio, se retrae ese tímpano porque no ventila ni drena por la trompa de Eustaquio y vemos es un tímpano muy pálido y muy retraído. Incluso podemos ver moco o nivel detrás de la membrana. No duele y es la diferencia fundamental. Y por eso en este caso, de todas las opciones, las 3 que duelen son la otitis externa, las 2 que duelen serían la otitis externa y la pericondritis. La pericondritis es muy obvia porque vemos el pabellón auricular y si no hay ninguna alteración en el pabellón auricular no es una pericondritis, y la otra opción dolorosa que tenemos entre estas sería la otitis externa y es por ello que es esta la opción correcta. Caso clínico muy frecuente en urgencias, también las lumbalgias o las lumbociatalgias. En este caso se trata de una lumbalgia aguda tras un sobreesfuerzo. Cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes están los pacientes que acuden porque se acaban de hacer daño hace unos días y no mejoran, o los que existen un antecedente, un sobreesfuerzo, un desencadenante, y están aquellos que vienen con lumbalgias crónicas agudizadas. El manejo difiere un poco, puesto que el paciente con una lumbalgia aguda viene y nosotros lo primero siempre es que debemos de realizar una anamnesis dirigida a descartar afectación sistémica, es decir, preguntar si existe cuadro constitucional, si han tenido fiebre, si tiene alteración sensitiva motora en extremidades inferiores o alteración esfinteriana o algún otro síntoma añadido. Y una vez descartado todo eso, nosotros realizamos nuestra exploración física, valorando fuerza, sensibilidad de las piernas, la segue, bragar. Siempre debemos valorar los pulsos femorales, eso no se nos debe olvidar nunca. Y porque muchas veces la disección de aorta cursa con una lumbalgia, y debemos de realizar una radiografía simple de columna lumbosacra para valorar la altura de las vértebras, para ver las líneas vertebrales
y administramos analgesia. Hay muchos pacientes que ni siquiera se les administra, sino que se les pauta a domicilio un antiinflamatorio con un analgésico, siempre siguiendo la escala analgésica de la OMS y un poco en base a lo que el paciente pues, nos diga. Si abusa mucho de antiinflamatorios, pues debemos de usar unos más potentes o cambiar el perfil de fármaco, pero un poco ya hablando con el paciente. Luego está el caso de las lumbalgias crónicas, que son pacientes un poquito más complejos porque vienen sabiendo mucho de su patología, porque la padecen desde hace años, y entonces vienen ya con sus fármacos y estos pacientes ya exigen un manejo un poquito más complicado. Suelen ser pacientes que requieren además derivación posterior a consultas o petición de pruebas diagnósticas ya en diferido o ambulatorias, porque lo que es en urgencias, nosotros además de la radiografía simple, lo que es la resonancia magnética nuclear, que es la prueba, digamos, de elección para valorar si existe una hernia de disco, una protusión discal, una compresión, algún tipo de patología a nivel lumbar o lumbosacro, no se realiza de urgencias a menos que exista un compromiso medular. Con lo cual habrá muchos pacientes que vengan solicitando este tipo de prueba diagnóstica y nosotros deberemos de explicarles que no está indicada, puesto que no presenta ningún tipo de alteración ni fuerza, ni motora, ni de esfínteres, ni que nos vaya a justificar esta prueba de urgencias. Entonces, en estos pacientes, habrá que reforzar mucho esta analgesia, incluso llegando a utilizar opiáceos en muchas ocasiones para quitarles el dolor o esa agudización del dolor crónico. En este caso clínico estamos ante una mujer de edad de 58 años, diabética, tipo 2 y con agonartrosis de rodilla, que nos cuenta que viene porque le duele mucho más la rodilla, está mucho más inflamada, no la puede doblar y que además asocia sensación distérmica. En este caso clínico, el dato fundamental que nos debe hacer saltar la bombilla es que ha estado sometida a infiltraciones con corticoides por esa agonartrosis. Lo primero, ya con estos datos que tenemos, es descartar que no se trate de una artritis séptica. Las artritis sépticas son procesos graves que hay que diagnosticar en urgencias y hay que tratar inmediatamente. Es por ello que la actitud en este caso más adecuada, siempre que veamos un derrame a tensión, es realizar una artrocentesis y analizar ese líquido sinovial y en este caso además cultivarlo. Siempre que se saca líquido, se manda a analizar bioquímica y se cultiva, y si nos corrobora la sospecha diagnóstica de artritis séptica, debemos iniciar antibioterapia intravenosa de amplio espectro directamente, y debemos avisar a los traumatólogos para que valoren realizar un lavado intraarticular. En este caso clínico viene un señor que le duele mucho el hombro y que no puede mover el brazo porque le duele mucho el hombro. Es en su brazo dominante, que es el brazo derecho. Caso frecuente, muy frecuente en urgencias. Normalmente son pacientes en edad media de la vida, en torno a los 50, a los 60 años. Es muy frecuente en mujeres que se dedican a trabajos domésticos. Y en este caso, pues tenemos un hombre que se dedica a limpiar cristales, es decir, que levanta mucho el brazo y utiliza mucho la articulación del hombro. Lo primero es preguntar si ha habido traumatismo, y si no ha habido traumatismo, lo más frecuente es que se trate una tendinitis del manguito de rotadores. Si hay traumatismo, podremos sospechar fractura. No obstante, como ya dije, siempre si tenemos opción de realizar radiografía, dado que existen otras causas de fracturas patológicas o secundarias, pues debemos realizar siempre una radiografía para comprobar que la estructura ósea esté íntegra y esté bien. En este caso es un típico caso de tendinitis de manguito de rotadores, y lo único que hay que hacer es, a lo mejor ejercicios, mandarle mientras esté con tanto dolor y hasta que no mejore 1 o 2 días de brazo en cabestrillo, antiinflamatorios, y luego hacer ejercicios de rehabilitación, que es lo que realmente ha demostrado que mejora a estos pacientes. En este caso clínico viene un varón consultando al servicio de urgencias porque le duele mucho, tiene dolor costal derecho. En este caso nos cuenta que se cayó hace unos días y
y que ahora acude por dolor. Es muy frecuente en el caso de los traumatismos costales con fractura costal, pues a lo mejor 1, 2 o incluso 3, o sin fractura costal, que acudan con el paso de los días a urgencias. A lo mejor vienen el primer día y luego con el paso de los días, si vuelven a venir, si no se les ha explicado muy bien y se les ha dado suficiente analgesia. Los traumatismos costales duelen y típicamente empeoran con el paso de los días. Es por ello que llevan al paciente a consultar en varios puntos del proceso. Entonces hay que explicarles que les va a doler y que puede que sientan que empeoren los primeros días, que se les va a ir resolviendo en 10, 15 días y que, bueno, pues que no se puede inmovilizar la caja torácica, puesto que es digamos que es una localización, ¿no? Las costillas están continuamente en movimiento porque nosotros tenemos que respirar y bueno, es muy difícil en esas condiciones pues que si existe una fractura o dos o incluso una contusión, pues que no duela y que no moleste. Entonces nosotros cuando atendemos debemos de centrarnos siempre en descartar complicaciones. Normalmente lo más importante es saber si el paciente está anticoagulado o no, por si hay más riesgo o menos de sangrado. Y luego preguntarles pues, si tienen dificultad respiratoria, si han tenido fiebre, si han tenido hemoptisis, si han tenido algún otro síntoma añadido que nos haga sospechar complicaciones. En caso de que no nos cuenten nada, realizamos siempre una radiografía de tórax y una parrilla costal para valorar si existen fracturas o no. Una vez que valoramos todo eso, reforzamos la analgesia del paciente con lo que él nos diga que toma, pues con eso nosotros valoramos si hay que poner algo más y qué tipo de medicamentos, siempre en base a la escala analgésica de la OMS, y con eso les damos de alta. Es importante explicar que tanto si hay hasta 3, 4 fracturas costales, como si no hay ninguna. Evidentemente, si hay más fracturas costales, pues el dolor va a ser muchísimo mayor, pero siempre pues va a doler mucho y el hecho de que no haya fractura costal o de que haya una, pues no implica que el pronóstico sea peor, simplemente pues que a lo mejor va a tardar un poquito más en resolverse. En este caso clínico se nos presenta un paciente que tras una caída en moto tiene una fractura abierta de tibia y peroné. Bueno, esto vale en general para todas las fracturas abiertas. Es muy importante tener claro que una fractura abierta tiene que ser atendida por el especialista en traumatología y mientras este especialista acude o es llamado o viene, nosotros pues podemos ir atendiendo, sobre todo en función un poco de la demora que tenga el especialista según donde nos encontremos. Siempre debemos de analgesiar al paciente porque esto duele mucho, iniciar antibioterapia intravenosa, intentar realizar todo lo que podamos, pues un lavado, ¿no? Quitar toda la contaminación, lavar la zona, intentar una estabilización provisional hasta que llegue, sobre todo si va a tardar, una férula posterior, y esperar a que llegue el traumatólogo, que será quien decida finalmente el tratamiento que va a realizar. En este caso se trata de una chica joven que consulta porque cambios en el flujo vaginal, siendo este blanquecino, con mucho flujo blanquecino, asociando picor y asociando escozor. Además nos cuenta, como dato añadido, que es la primera vez que le pasa. Bueno, es un caso típico de candidiasis vaginal. El flujo blanquecino, escozor, prurito, no da muchas más opciones. En este caso, ¿qué haríamos? Pues bueno, tratar con un antifúngico en óvulos sería lo ideal, dado que la paciente nos dice que es la primera vez que le pasa. En caso de que fuera recidivante o que la paciente nos cuente que le pasa con mucha frecuencia, pues podríamos valorar otro tipo de tratamientos, incluso un antifúngico oral, como el fluconazol en dosis única. Las demás opciones, como tricomonas, vaginosis bacteriana, dan un flujo de otras características. Y además, y la última opción, que sería la infección herpética, pues da una clínica completamente diferente, con úlceras dolorosas, como pues una infección herpética genital, que es muy molesta y que no cuadra con la clínica que presenta la paciente.
Este caso clínico es un poquito más complicado, pero porque aporta pocos datos, pero los datos que tenemos son bastante claros y en urgencias estos datos nos deben de llevar a una actuación inmediata y urgente. Lo primero es que nos dice que la chica tiene un DIU, fenomenal, lo dejamos ahí como dato añadido. Y bueno, y la chica consulta porque tiene un dolor abdominal muy intenso, no cuenta fiebre, no cuenta cambios en el flujo, ni aumento de secreción, ni nada. Simplemente dolor abdominal y un DIU. Se le toman las constantes en triaje y tenemos una tensión, está hipotensa, está taquicárdica y bueno, está saturando bien y está febril. Bueno, dolor abdominal con hipotensión y taquicardia, lo primero que nos debe hacer llevar a pensar es que la paciente estamos ante un cuadro de shock, ¿no? El dato del DIU, ¿por qué nos ayuda? Porque las mujeres que llevan un DIU tienen mayor riesgo no solo de enfermedad pélvica inflamatoria, sino de embarazo ectópico. Son las dos opciones principales. Ambas cursan con dolor abdominal, pero la enfermedad pélvica inflamatoria suele cursar con fiebre o con alguna otra alteración o síntoma sistémico, cambios en flujo, algo días, semanas previas. Lo que es más brusco y que nos puede llevar a un susto importante es la rotura de un embarazo ectópico, que es la principal sospecha. Cuando tenemos un paciente así nos debemos de ir un poquito a lo peor para luego desescalar gravedad. Entonces, lo más grave en lo que nos podemos encontrar aquí sería un embarazo ectópico que, si lo juntamos a la situación o al cuadro de shock que tienen estas constantes, rápidamente debemos de pensar que estamos ante un cuadro de shock hipovolémico y debemos de realizar todas las actuaciones encaminadas a estabilizar a la paciente. Esta es la continuación del caso anterior, donde estamos con la misma situación y nos preguntan, bueno, pues qué actitud deberíamos tomar en este caso. Digamos que en base a esa sospecha clínica, qué actuaciones haríamos a continuación. Entonces, bueno, lo más importante, estabilizar a la paciente. Podríamos ir haciendo un test de embarazo, una analítica con pruebas cruzadas, realizar una ecografía a pie de cama, un ecofast para valorar si existe líquido libre intraabdominal y empezar la fluidoterapia mientras vamos avisando al ginecólogo para valoración por si pues hubiera que llevar a la paciente a quirófano, que es lo más frecuente en este tipo de situaciones. El resto de opciones pues bueno, no son, digamos, las válidas, porque bueno, se nos quedan cortas. Completar historia clínica está bien, solicitar analítica con coagulación y analgésica, pues analgesia se nos queda corto, valoración por el ginecólogo está bien, pero mientras tanto pues tenemos una paciente chocada, o sea que tenemos que realizar una atención. La cuarta opción, que sería completar historia clínica y analítica con pruebas cruzadas, realizar test de embarazo y un TAC. Bueno, el TAC sería una opción válida siempre y cuando hubiéramos estabilizado primero a la paciente y tuviéramos claro un poco qué es qué procedimiento, o no tendríamos, digamos, el diagnóstico tan claro inicial, ¿no? Y la otra, pues que bueno, administrar analgesia y antibioterapia pues tampoco sería una opción, ¿no? La opción correcta sería la 1, puesto que es la que nos va a llevar a lo que queremos, que es valoración ginecológica tras estabilización y probablemente pues un tratamiento quirúrgico de urgencia. En este caso se nos presenta una paciente gestante que está en el primer trimestre del embarazo y que nos cuenta un cuadro de vómitos persistentes desde hace 2 semanas que no cede, que además le dificulta mucho la alimentación, tanto con líquidos como sólidos, y que además nos cuenta que ha perdido peso. No nos lo dice que lo ha cuantificado, pero dice que la ropa le queda mucho más holgada. Además nos dice que no tiene diarrea, que es un dato bueno que tenemos ahí, que guardaremos para esta historia clínica. Entonces, ¿qué actitud sería la más adecuada? Pues bueno, lo que es dar de alta sin pruebas, pues no sería una opción, puesto que la paciente ya nos está diciendo que le queda la ropa holgada y estamos en primer trimestre con una intolerancia oral en principio que nos cuenta la paciente. Al estar en urgencias debemos realizar una analítica completa para valorar que no existan alteraciones electrolíticas y en urgencias ya iniciar el tratamiento con antieméticos y sueroterapia. Una gastroenteritis pues no es una opción, puesto que ya la paciente nos dice que no tiene diarrea ni episodios diarreicos, con lo cual no es una gastroenteritis.
y bueno, la opción más adecuada sería esa, realizar la analítica completa, valorar que no existan alteraciones electrolíticas o que sí existan, iniciar esa sueroterapia, pautar antieméticos y avisar una vez nuestra sospecha diagnóstica, avisar al ginecólogo para valoración del cuadro de hiperemesis gravídica para ver si requiere ingreso o no. Bueno, en este caso tenemos una gestante primípara de 25 semanas de gestación que viene a urgencias porque le duele la cabeza. Nosotros realizamos nuestra historia clínica y al valorar a la paciente objetivamos pues, que tiene cifras de tensión pues, elevadas. Tenemos 160, 160 de sistólica, 100 de diastólica y dejamos que pase un rato, la exploramos, estamos tranquilamente hablando con ella, dejamos que se quede tranquila y al repetir la toma pues vuelve a estar elevada. Entonces nosotros desde urgencias pues ¿qué opción consideramos la más adecuada? Pues bueno, IECAS y atención primaria no es opción, evidentemente los IECAS no se deben dar a las embarazadas, hidralacina y derivar a las consultas de alto riesgo, pues bueno, nosotros antes de eso debemos de realizar un estudio y una serie de pruebas antes de tomar esa decisión y dejar en evolución 12 horas y ver esa tensión, si sube o si baja, pues no es una opción razonable en urgencias. Y bueno, tras comprobar que no tiene focalidad, tratar la cefalea y bueno, pues esto tampoco, ¿no? Estamos con una mujer embarazada, estamos en 25 semanas, que es un poco el periodo de donde podemos estar ante un cuadro de hipertensión inducida por la gestación. Y lo más importante es descartar que no estemos ante un cuadro de preeclampsia. Entonces, para ello debemos realizar la historia clínica, una exploración física completa y neurológica para ver si existe otro tipo de focalidad añadida, que en este caso pues parece que solo es cefalea, el único síntoma que nos cuenta, y debemos de solicitar una analítica completa con coagulación y un sedimento de orina. En este caso, pues bueno, ya a partir de aquí lo más razonable es avisar al ginecólogo para que decida si ingresa a la paciente para completar este estudio o bien da de alta para derivar a consultas con algún tipo de tratamiento. Pero nosotros digamos que de inicio, bueno, pues nuestra misión en este caso sería realizar digamos, encauzar el diagnóstico. Este es otro caso clínico muy típico de urgencias. En este caso es una mujer joven que no tiene ningún factor de riesgo ni antecedente médico de interés, con lo cual el diagnóstico es todavía, digamos que la sospecha diagnóstica es mucho más fácil, ¿no? Viene a urgencias porque dice que tiene un dolor torácico opresivo y que además tiene una sensación de falta de aire. Todo esto ha aparecido en el contexto de una discusión en el trabajo. Está muy nerviosa, está llorando, está pues, temblorosa y además dice que se le duerme la boca y las manos, lo que es indicativo de hiperventilación probablemente desde hace rato. Entonces, con estos datos, ¿cuál es el diagnóstico más probable y la actitud? Pues bueno, ninguna de las opciones iniciales, ni escasez, ni escasez, ni neumonía, ningún tipo de cardiopatía isquémica, aunque no tiene la chica, es una chica joven, sin factores de riesgo, no cabría, ¿no?, como sospecha inicial. Una neumonía bilateral, pues no nos está contando una clínica típica de neumonía. Sí que se trata de una crisis de ansiedad, es un cuadro muy típico de crisis de ansiedad y la única opción o diferencia entre las últimas dos opciones sería realizar el electro o no. Está aceptado hoy en día que en un servicio de urgencia se debe realizar un electrocardiograma a todo dolor torácico en los primeros minutos de la atención médica. Entonces, bueno, la opción más razonable y lo que deberíamos de hacer es la opción 4, que es realizar un electro, ver que está bien y a partir de ahí ya pues realizar, o mientras, ¿no?, podemos ir tranquilizando a la paciente, hablando con ella, poniéndola una mascarilla cerrada o a respirar en una bolsa y administrando una benzodiazepina de acción corta, un lorazepam sublingual, por ejemplo, para que se le vaya pasando. En este cuadro clínico se nos presenta un varón de 23 años que viene en ambulancia y viene acompañado además por la policía. No para de gritar, viene de madrugada y bueno, al ser consciente que además está en un hospital, pues bueno, empieza a insultar, a amenazar y a todo el personal sanitario.
Entonces, bueno, nosotros preguntamos que por qué está aquí y nos cuentan que, bueno, pues que se trata de un episodio de violencia en el domicilio. Se ha puesto muy agresivo, con un trastorno de conducta, tras volver de fiesta con sus amigos. Bueno, mientras se ubica el paciente, nosotros, ¿no? Indagamos un poco en la historia clínica y vemos que este chico tiene antecedentes de trastorno psicótico por abuso de tóxicos y que está en seguimiento por el centro de salud mental. Es decir, se trata de un paciente psiquiátrico con tratamiento. Bueno, a partir de aquí, pues qué pasos debemos seguir, ¿no? ¿Qué es lo más razonable o lo más apropiado para realizar una correcta atención al paciente? Bueno, lo que es avisar directamente al psiquiatra en este momento no tiene mucho sentido, puesto que el paciente está intoxicado, está agresivo y el psiquiatra pues, bueno, no va a poder realizar ningún tipo de entrevista clínica ni abordaje. En este momento es la urgencia la que tiene que decidir y la que tiene que empezar a realizar, digamos, todos los pasos encaminados a que el paciente se le vaya descartando. Lo primero, la intoxicación o qué tipo de intoxicación tiene, valorándose intoxicación, luego descartando organicidad, que no exista ningún otro tipo de patología asociada que esté condicionando la situación del paciente, y luego ya una vez resuelto todo el cuadro, pues bueno, ya se podrá avisar al psiquiatra. Pero inicialmente nosotros debemos de empezar a realizar la atención a este paciente. ¿Cómo? Pues bueno, lo ideal, las opciones de contención mecánica directa no son opciones. Siempre debemos intentar una contención verbal o al menos hablar con el paciente para ver en qué situación se encuentra, si quiere o va a colaborar con nosotros o no. Y bueno, porque lo que es la contención mecánica siempre digamos que es el último paso, tanto en la mecánica como en la farmacológica. Entonces siempre intentaremos primero una contención verbal y si no fuera posible ya pasaríamos a una contención mecánica, siempre y cuando existiera riesgo de autoagresividad o de heteroagresividad, es decir, de riesgo de que el paciente se haga daño a sí mismo o haga daño al personal sanitario que le está atendiendo. Todo esto debe quedar reflejado en la historia clínica, todos los pasos que damos, porque es muy importante que quede reflejado, dado que la contención mecánica es algo que tiene que estar justificado. Entonces luego debemos explicar los procedimientos que le vamos a hacer, que le vamos a tomar una muestra de sangre, que necesitamos una muestra de orina para ver el tipo de tóxicos. A veces nos los dice el paciente, pero nosotros tenemos que corroborarlo. Y también solicitamos un etanol, es importante si ha bebido alcohol. Valoraremos esa historia clínica, realizaremos la historia clínica con lo que nos diga el paciente y la información que nos aporten los agentes y los trabajadores de la ambulancia. Y luego a continuación realizaremos una exploración física para ver si ha habido algún tipo de lesión, por si fuera necesario realizar un parte de lesiones. A partir de aquí, pues sería esperar a resolver la intoxicación o poner sueros o poner antídotos en caso de que existieran y de que fueran necesarios. Y ya cuando el paciente estuviera tranquilo y se hubiera resuelto en parte esa intoxicación, avisaríamos a los psiquiatras para valorar. Es un caso típico de agitación psicomotriz en el contexto de consumo de tóxicos. En este caso clínico estamos ante un paciente de 85 años que vive en domicilio y que le trae su familia porque le nota raro. Dice que, bueno, pues que se ha pasado todo el día diciendo incoherencias, que está confuso y que durante toda la noche anterior se ha estado levantando de la cama porque decía que ya era de día y se quería vestir. Bueno, en este caso, y también nos dice que hace poco le han diagnosticado de que está comenzando con un cuadro de demencia. Bien, lo primero, hay una de las opciones que dice evolución de su demencia, antipsicótico y alta. Pues bueno, esto no es una opción, dado que se trata, lo que nos cuentan, de una situación aguda y brusca que ha aparecido de un día para otro. Cuando suceden estas cosas, o instauración en horas o en días, siempre debemos sospechar que se trata de un cuadro concomitante que está desestabilizando al paciente. En este caso, al ser un paciente anciano, lo más importante siempre es descartar que no exista un cuadro infeccioso o un cuadro metabólico que esté justificando. También la opción de cambios de medicación son importantes. Entonces, en esos tres supuestos siempre debemos indagar y es donde nos debemos de mover antes de pensar en otras opciones. Entonces, la opción de completar historia clínica, exploración física y neurológica
y luego pruebas complementarias buscando foco infeccioso metabólico sería la opción más lógica y, digamos, la más razonable. Pues un ictus se asociaría con otro tipo de focalidad y no con tanta afectación de la esfera cognitiva. Una meningoencefalitis, pues bueno, podría ser, pero bueno, se nos queda también un poco corto. No es muy típico, pero bueno, quizás una encefalitis, ¿no? Pero tampoco hay más datos que nos justifiquen esta opción y entraría dentro de lo que es el foco infeccioso. Antipsicótico y alta pues no sería opción porque ya he dicho que las demencias no evolucionan tan rápidamente y bueno, el cuadro de intoxicación se puede valorar como opción, digamos, pues después de haber descartado el foco infeccioso o metabólico. En este caso clínico se nos presenta un paciente de 43 años que acude al hospital traído por su mujer por contarnos desorientación, inestabilidad al caminar, alucinaciones visuales que le producen mucho terror, está hipertenso, está taquicárdico, está muy sudoroso, está tembloroso y además está hipertérmico. El dato que nos hace sospechar, ¿no? Y nos pone sobre la pista de la sospecha clínica es que nos cuenta la mujer que está de baja desde hace unos días en casa por un esguince de tobillo, que en su casa no hay alcohol y que este paciente pues habitualmente bebe pues 1 litro de cerveza y sus copas de whisky. Entonces, digamos que en conjunto todo lo que debemos de sospechar es que no estamos ante un cuadro de abstinencia alcohólica y en este caso ante un delirium tremens, ¿no? Es por todo ello que las opciones de avisar al psiquiatra o al neurólogo no son opciones válidas. Nosotros debemos ser capaces de atender inicialmente a este paciente, completando la historia clínica, exploración física y neurológica completas y realizando las pruebas complementarias necesarias para valorar otras alteraciones. Luego, en ese caso, lo que sí debemos empezar a hacer es administrar sueroterapia, administrar sedantes, benzodiazepinas, administrar también tiaprizal y muchas veces también administrar vitaminas del grupo B. Luego ya, una vez pasado el episodio agudo, pues se puede realizar la interconsulta al psiquiatra para la deshabituación alcohólica, pero inicialmente el problema es más médico y hasta que no se estabilice el paciente, bueno, pues el psiquiatra no hay por qué avisarle.